Okay, good morning. Welcome to a new edition of our Salón A una Internacional nueva edición de nuestro Salón Internacional de la Historieta del Biobío. Queremos agradecer a Corfo y ProChile por la ayuda que nos han prestado en la promoción y la creación de esta versión del festival. Tuvimos que reinventarla. La versión iba a ser en vivo y tuvimos que pasarlo a todo al aspecto digital debido al COVID. Y hoy tenemos a dos geniales invitados con nosotros, Thomas de Quebec y Miles. Muchas gracias por habernos entregado su tiempo. Ellos van a compartir con nosotros sus experiencias, Thomas con Quebec BD y Miles con el Festival de Arte de Historietas de Toronto. Vamos a tomar algunas preguntas de la audiencia. ¿Cómo están? Con respecto al COVID. Bueno, aún es extraño escucharlo porque siempre no estamos confinados como lo estábamos antes y estamos entre medio, lo que es bastante extraño. ¿Y tú, Miles? Sí, igual. Estamos como en el limbo en Toronto. Muchas formas estamos como de vuelta a la normalidad, pero en otros aspectos no es nada normal. Es complicado ver cómo se ve la planificación de la próxima edición del festival también. Sí, estábamos hablando con Thomas de eso y parece ser que aún existe esta incertidumbre con respecto a los eventos del próximo año, si van a ser en vivo o hechos por Zoom. Bueno, crucemos los dedos, esperemos por lo mejor y esperemos que todo se resuelva. Thomas, ¿quisieras empezar con tu presentación? Claro, voy a compartir mi pantalla. Yeah. And so what I'm going to do is do a little presentation. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestra organización, nuestras actividades, y luego un breve resumen de los cómics en Quebec, para que conozcan un poco de la historia del medio de las historietas. Quebec BD comenzó como un festival y ahora es una organización que hace actividad todos los años. El festival mismo empezó en 1988. En abril presentábamos nuestra versión 33, que no logramos hacerla, hicimos algunas actividades en línea, pero la cancelamos un mes antes de la presentación, quizás menos. Fue muy complicado hacerlo. Y ahí teníamos muchas actividades organizadas. El festival, las últimas tres, aquí están los pósters de las tres últimas ediciones. Es un festival. Como un pulpo tratamos de abarcar todas las áreas de la ciudad. El comercio que se basa en la feria, que es la segunda más grande de Quebec. Está la Feria del Libro de Quebec. Y lo que ahí hacemos son las ventas de los libros, presentamos a los editores, pero también hacemos muchas presentaciones. Tenemos dos escenarios en los distintos lugares donde hacemos las presentaciones y también talleres prácticos. Y nos gusta realmente presentar a los autores con dibujos en vivo, por ejemplo, hacer algo interesante para presentarlos. Tenemos paneles y también talleres. Así es que la Feria del Libro la visitan 70.000 personas, así que para nosotros es una muy buena forma de llegar al público de las historietas y también a público que no va normalmente a este tipo de eventos que están ahí quizás por las novelas o por libros, pero sí llegan a la sección de historietas y la parte donde tenemos a los artistas dibujando en vivo llama mucho la atención. Así que eso es algo que tratamos de emplear bastante. Todos los años tenemos más o menos a 230 autores, más o menos de Quebec y otros de afuera. Así es que tenemos muchos autores en Quebec que necesitan un escenario como el nuestro para presentar su trabajo, pero es interesante para nosotros también seleccionar a los artistas de distintos países
y por lo general lo hacemos de Francia, Bélgica, España, Italia. Tenemos autores de Tokio, Rusia, Cuba, Argentina también. Así que estamos abiertos al mundo del cómic. También trabajamos fuera de la Feria del Libro en distintas instalaciones. El año pasado teníamos 28 instalaciones, las bibliotecas públicas, museos. Hay 2 grandes museos en Quebec donde hacemos nuestras exhibiciones y organizamos distintas actividades. También trabajamos con las bibliotecas y los distintos lugares de las artes, con estudios de danza, bibliotecas. Cuando activamos nuestro programa, nos gusta mezclar el cómics con las distintas áreas del arte. Acá pueden ver una interacción entre música y cómics. También tenemos teatro y cómics. El del medio, la de arriba, es como una siesta de pintura, que es algo del que nos inspiramos en algo que se hizo en Francia, donde tenían a un músico tocando música acústica en una siesta, y nosotros añadimos ilustración a eso. Entonces se les invitó a las personas a venir por 1 hora y si se quedaban dormidos era perfecto, y funcionó muy bien. Y hacemos actividades para distintos públicos, desde niños a adultos. Y también para la tercera edad. El año pasado, por primera vez, les organizamos actividades especiales para ellos. Como dije, organizamos actividades durante todo el año, ya sean exhibiciones, por ejemplo. Ahora hay una estructura en Quebec para una exhibición al aire libre. También hemos trabajado con la ciudad en los sitios de construcción, así que tuvimos nuestro primer proyecto y trabajamos en un gran proyecto en este momento. Y se supone que lo íbamos a presentar en abril, instalar en abril, pero por el COVID se pospuso a septiembre y ahora ya vamos a hacerlo la primavera del 2021. Está casi todo listo, lamentablemente no tengo fotos. También tenemos bibliotecas móviles y módulos de animación que llevamos a los colegios para presentarles los cómics. Entonces, tenemos en un lado la biblioteca y por el otro lado un trailer. Y ahí hay muchas cosas para que los niños interactúen. Cómics, animación, y es algo con lo que hemos trabajado los últimos par de años y ha funcionado muy bien. También organizamos muchos proyectos internacionales con distintos socios. Uno de nuestros socios principales, Lyon, que también trabaja con Toronto, y Lex International en Inglaterra. Hemos hecho cosas en Tokio y con los museos de manga en Bélgica y en otros lugares de Francia también. Y este año se supone que iba a ser nuestro año más grande de colaboración internacional. Teníamos una sociedad con Senegal, Cuba, Francia, Inglaterra, Corea, y todo eso fue pospuesto. Y otra cosa que también nos gusta hacer mucho son las residencias o internados. Aquí hacemos residencias para los autores que ustedes están viendo aquí, de autores de Francia, Italia, Cuba, México, Inglaterra, España. Así que tenemos un buen programa. Se supone que este año íbamos a recibir a 7 estudiantes en abril, también esto se pospuso. Así que esperemos que en febrero podamos empezar, pero bueno, tendremos que reevaluarlo en un par de meses y ver si las puertas se han abierto y si se han bajado las restricciones. Estas residencias van a estar disponibles para el futuro, y lo que aquí hacemos es que algunas residencias son solo por invitación y otras son con socios de países específicos. Pero tenemos cupo para autores de países en los que no tenemos ningún proyecto activo. Así que si hay personas de Chile que están interesadas en realizar un internado o en Toronto o en Quebec, porque hemos hablado de hacerlo en el pasado, es algo que en realidad se puede armar relativamente fácilmente. Hay mucho, y ellos pueden venir a pasar un mes o 2.
Si hablamos de la historia de Quebec Comics, comenzó en 1904, pero hay rastros de los cómics incluso antes de eso. El póster que ustedes están viendo a la izquierda es un póster de la elección de 1759 y era un póster cómic con los globos y contaban una historia. Pero la verdadera historia comenzó en 1904 con la publicación en periódicos, así que por mucho tiempo uno de los resultados de Quebec Comics fue en los periódicos, inspirado principalmente por lo que se estaba haciendo en Estados Unidos o Inglaterra. Así es que había muchos autores en ese momento, es lo que se llamó la era dorada de los cómics en Quebec. Después de eso, lo que sucedió fue que los cómics norteamericanos se volvieron tan fuertes que tomaron control de los cómics que salían en los periódicos, y los periódicos no querían invertir en talento local en general, y los cómics se hicieron algo bastante escaso, o los cómics canadienses se hicieron bastante escasos en los periódicos. Después de eso hubo, desde un espacio de 1920 a 1965, en que había público, pero principalmente fue la iglesia la que tenía una opinión en el contenido. Tenían que ser cómics muy suaves, demasiado suaves para niños. Y luego al final de 1968 hubo un nuevo movimiento de cómics experimentales que comenzó a nacer. Había un grupo de autores que comenzaron a hacer cómics. Si ven los de la izquierda, arriba, esos fueron los primeros de artistas más visuales que estaban interesados en el área de los cómics y trataron de abrir una nueva gama de posibilidades para los cómics. Y eso, en los años 70, muchas revistas se abrieron a las historietas. Y había muy buenas revistas que querían tener cómics. Revistas como Cog fue creada en 1969, publicó muchos cómics. Y muchos de ellos que fueron publicados en ese entonces aún siguen siendo vigentes. Y editores han comenzado a reimprimirlos y con bastante éxito. A menudo lo que hacen es que traen autores que tuvieron éxito en los 70, en los 80, pero tuvieron una gran tanda de hacenada en los 90 y los hacen volver y completar historias y hacer libros nuevos. Y actores como Jean Paul o autores que no habían trabajado tanto en los 90 y ahora son exitosos nuevamente en Europa con nuevas traducciones de esas ediciones. Y la evolución de los cómics y las puertas que se han abierto, hubo una oleada de nuevos artistas que apareció. Apareció con fanzine y ciertos editores que llegaron a finales, quizás fue antes, en 1999. Pero la mayoría de los editores de Quebec para cómics de adultos aparecieron a finales de los 90 y quizás un poco más tarde. Y esto abrió muchas puertas para los autores de Canadá, pero también para autores franceses que fueron traducidos. Bueno, después con el inicio de la Pastèque cambió muchas cosas, porque fue el primer editor de cómics para adultos que realmente trató de hacer libros muy buenos, inspirados por editores franceses. Entonces los tipos de la Pastèque empezaron a hacer libros muy buenos y tuvieron sus primeros éxitos comerciales con libros para adultos en Quebec. La serie Paul, que ahí que la pueden ver, Paul a Quebec, incluso se convirtió en una película. Y cada vez que hay algo de Paul que sale, hay 40.000 ventas, por ejemplo, en Quebec, y tiene bastante cobertura de los medios, y eso abrió muchas puertas para otros autores después de eso. Y creó también un interés de los medios de comunicación en las historietas. Y
y este se creó con Jean Beaulieu, que fue uno de los creadores, y él aún es bastante actual con sus creaciones. Pau Pau llegó más adelante, el 2011, y ellos tenían una muy buena línea editorial y publicaban nuevos autores. Hay otros catálogos muy interesantes, toneladas de libros interesantes. Hay artistas como Vian u otros han encontrado su nicho en Pau Pau. Y lo bueno de Pau Pau, comparado con los otros, cuando querían traducir un libro, trabajaban con editores extranjeros. Pau Pau comenzó su propia versión en inglés, así que Pau Pau Press sería la versión en inglés, y publican sus propios libros y los traducen ellos mismos. Y eso es algo nuevo. Hay muchos editores en Quebec que van y vienen. Algunos duran un par de años, otros han estado por más tiempo. Y hay editores generales que publican libros para niños que tienen cómics en su catálogo, unos más que otros. La tendencia en los últimos años ha sido para la juventud en general que los editores añadan comic books en estos libros. Si vemos los cómics independientes para adultos, es una industria bastante activa y cada vez se está haciendo más popular. Pero la categoría que está recibiendo más atención en Quebec son los cómics para jóvenes. Hay editores generales que han visto el éxito de ciertos personajes en inglés, que es el del medio. Este personaje cambió muchas cosas en la escena de cómics en Quebec. Vende alrededor de 80,000 libros por cómic en Quebec solamente, y ahora su traducción está también en inglés. Y como es un cómic para adolescentes, no tiene tanta atención de los medios como debería, pero Le Jean tiene series, es una creación de Quebec y es súper bueno, pero eso trajo mucha atención a cómics de otros editores. La mayoría de ellos comenzó nuevas series, algunos con éxito, otros no tanto. Y luego La Pasté, que hizo muchos cómics independientes para adultos, también empezó a hacer cómics para adolescentes los últimos 10 años. Independent youth comics, pero son cómics más independientes, ya han publicado autores de Europa y de otros lugares, con cómics de adultos y adolescentes, y también es un nicho, y han tenido mucho éxito. Con el Postman from the Space y James the Fox and I, que fue traducido creo que a 21 idiomas. Así que estos cómics están empezando a ser muy importantes en este momento en Quebec. Y también hablé sobre autores que fueron publicados en Quebec con editores franceses e ingleses, pero hay muchos autores de Quebec que obtuvieron más ayuda de editores americanos. Puedo nombrar autores como Leon Brie, que es uno de los éxitos más grandes en el catálogo. Wideliski, creo que lo conocen, y ganó con la asociación. Y también hay otro autor que publica, y también todos estos han sido traducidos. Si vemos el mercado americano, tenemos quizás menos cómics independientes publicados que en Quebec, pero hay grandes autores que trabajan para DC, Marvel, haciendo también creaciones originales o personajes bien conocidos como la Mujer Maravilla.
Y una de las cosas interesantes es que ahora poder trabajar desde cualquier parte con Internet. Hay autores que se están publicando en Quebec o en Europa que son de todas las provincias. Y es bueno ver que tenemos estrellas locales en distintos lugares de Quebec y los medios locales pueden intencionar sus reportajes hacia un artista en particular. Es interesante ver que el mundo se ha abierto para las historietas en Quebec. Y esa es mi presentación. Muchas gracias, Luis. Tenemos muchas preguntas en el chat. Creo que vamos a presentar a Miles y vamos a reunir todas las preguntas para hacerlas al final de la presentación. Hola. Me va muy bien, gracias. Estoy aquí con mi pantalla. Perfecto. Hola, mi nombre es Miles Baker. Trabajo en el Toronto Comics Art Festival. He estado en el festival ya por 11 años. Primero fui empleada y abrimos el 2003, que fue nuestro primer show allá. Y estoy aquí hoy para hablar qué es lo que hace TCAF ahora en el mercado y la historia del cómics, como dijo Luis, en la historia donde Norteamérica es una figura muy amplia en la cultura. Pero la primera diapositiva que tengo aquí son pósters de nuestro festival del 2019. Mucho de lo que hable será de antes del COVID, por supuesto, porque no sé cómo se va a ver el futuro. Pero estos son 3 pósters de TCAF del 2019. Quiero mostrar que muestra 3 de los grandes pilares que tiene TCAF. El primero que voy a hablar es el del medio, que es una superestrella canadiense, Zach, que ha publicado cómics ya por 40 años. Y es un talento increíble con publicaciones alrededor del mundo. Y también fue el primer artista de nuestro primer póster de TCAF. A la derecha hay un póster de Lorena Álvarez, que era un póster para niños ese año. Así que el primer pilar son los cómics canadienses. El segundo pilar son niños y educación. Y ahí Lorena Álvarez es nuestra artista de Colombia y hace pósters hermosos. Y el último es de Junji Ito, un artista de manga. Y ese pilar representa nuestro alcance internacional. Junji Ito Bondo fue su primera aparición fuera de Japón que hizo y obtuvo mucho interés del público. TCAF empezó el 2003, después de que nuestros 2 fundadores fueron de viaje a Norteamérica para ir a un show de cómics. Y en ese trayecto se lamentaban de por qué habían tantos autores jóvenes que habían empezado a desarrollar un gran número de cómics. Y aún así había que viajar para asistir a una conferencia de prensa pequeña. Finalmente acordaron hacer su primer show y 4 meses después organizaron un show muy pequeño en el sótano de la iglesia de San Paul, al que asistió alrededor de 600 personas y 60 artistas. Pero le fue bastante bien. Pero hacer shows de cómics es bastante trabajo. Se saltaron el 2004, se saltaron el 2006 y ahora hacemos un show año por medio.
y ha crecido bastante. Tenemos de 4.000 a 5.000 personas que asisten ahora. Y 9.000 personas asistieron a el que fue la Universidad de Toronto en 2017, el Victoria College, que pueden ver a la derecha. Pero ese lugar ya nos había quedado pequeño y nos acercamos a la Biblioteca Municipal de Toronto, que también están interesados en llevar adelante más programas de cómics. Es una de las bibliotecas más grandes del mundo y tienen esta rama justo fuera de Toronto, que es la biblioteca de referencia de Toronto, y que tiene 5 pisos al aire libre. Y por una semana, por un fin de semana en mayo, hacemos que se vea como esto. Este es el ángulo invertido de la toma que vieron antes. Y ahora, el 2019, más de 26.000 personas llegó a la biblioteca y asistió al show, y ha crecido bastante desde entonces. Para nosotros, la asociación con la biblioteca tiene 2 cosas muy importantes. Una, darle un hogar estable al show. Pasamos allá el 2009 y cuando pasó eso, ellos demandaron que fuera esto anualmente. Y también puso a los cómics, a las historietas, en un área central, donde ocurre la vida literaria y al mismo tiempo que la vida ciudadana, digamos. Y algo muy importante de TCAF es que ha sido siempre gratis asistir. Nunca esperas gastar dinero cuando vas a una biblioteca, y bueno, y nosotros tampoco cobramos. Puedes gastar dinero en nuestro arte y las cosas que allí se venden. Así es que aquí, hasta en este momento, TCAF es un show completamente ya curado. 900 personas postulan para asistir y solamente 250 lo hacen. Pero en general tenemos 450 artistas que asisten a TCAF de alrededor de 15 países distintos cada año. Y además del show que ustedes pueden ver, también hacemos muchos eventos paralelos en otros lugares, en distintos vecindarios. Hacemos paneles, talleres, distintos tipos de eventos, pero también tenemos un día en el que desarrollamos un programa de desarrollo profesional. Hacemos un programa que tiene un día del educador de biblioteca y promovemos la educación a todo nivel, pero también se trata de darle tips a los bibliotecarios para que ellos sepan más de cómics. Y tenemos una academia para los programadores, desde cómo mercadear o lanzar un proyecto en forma exitosa, hasta técnicas de coloreado y prácticas en tinta. Pero el núcleo de todo es que el público conozca a los artistas y aumentar el amor de los canadienses por las historietas. Los cómics tienen en general menos espacio en la esfera literaria y nosotros estamos tratando de cambiar la percepción que tienen las personas. Y a lo largo de los años hemos podido promover artistas muy buenos, promover nuestro trabajo, lo que hacemos, todos los cómics que ustedes pueden ver. Hemos tenido los artistas en estos festivales. Hemos tenido grandes libros que han hecho su debut en TCAF. Tenemos publicaciones que han ganado premios, hacen trabajo fantástico, yo lo recomiendo. Scott
Pilgrim, también se hizo una película a partir de ella, creo que el 2010, de Scott Pilgrim. Brian Lee O'Malley es un autor de Toronto. Y Jeff Lemire también es una estrella de cómics en el Essex County. Creo que es uno de los mejores libros en el mercado, Essex County, que es canadiense. Y Brian K. Vaughan también vino. Pero otro de lo que nosotros hacemos trayendo a los invitados al show es tratar de sacar colaboraciones adelante. En el 2019 tuvimos distintas ruedas de negocios, grupos de Alemania, Japón, Francia, Italia, España y Colombia. Pero también tenemos autoras de Dinamarca, Inglaterra. Siempre estamos buscando hacer más y eso es lo que más nos emociona. En términos de cómo funciona la industria de los libros en Canadá, es importante saber de Canadá que somos un país muy, muy grande. El segundo más grande en tierra. Pero estamos muy dispersos y casi todo sucede en la frontera con Estados Unidos. Es como una hora, siempre hay que una hora de manejo hasta la frontera. Y la mayoría de la población se concentra ahí. Y hay mucha cultura canadiense y los libros están siempre como enlazados con nuestros vecinos del sur, es inevitable. Pero lo bueno de las historietas en Canadá, en Estados Unidos también, es que han ido en alza en un momento en que el resto de la industria lo está pasando bastante mal. Así que las ventas del 2019, las ventas llegaron a 1,2 billones de dólares. Eso incluye también las ventas digitales. Pero la mayor parte del crecimiento y se trata de esos cómics para adolescentes y la distribución de ellos que está hablando Thomas. Los superhéroes, los que son más generales, es la verdadera industria que está impulsando el mercado. El otro gráfico es de BookNet. La historia en Canadá es más pequeña que estos dos mercados combinados. Gran parte de esas ventas también se realiza en el sector de adolescentes y el sector juvenil. Los dos más vendidos en esas categorías, uno de ellos es un comic book de un libro de Abdolki y el otro es americano, pero aún así los cómics, las historietas están teniendo una muy buena venta, lo que creo que es bastante importante. Ese es el entorno en el que estamos nosotros ahora. Todo lo que hacemos en Chica tiene que ver con los shows que organizamos y todas las asociaciones internacionales que hacemos están impulsadas por todas las muchas sponsors que tenemos. Lo que más nos enorgullece de nuestro equipo es el número de agencias culturales con las que nosotros trabajamos en intercambios para traer autores extranjeros a Chica, pero también para llevar autores canadienses al mundo. Hemos hecho muchos intercambios en los que Chica ha organizado traer a artistas a los festivales, así que esperemos que en algún momento sea este intercambio con Chile también. Hemos hecho intercambios y tenemos sociedades en todo el mundo, mucho en Europa, pero también en Colombia y en Japón.
y Taiwán el año pasado. Esperemos que este programa pueda continuar con viajes internacionales. Y esa es mi presentación. Muchas gracias, Miles. La imagen dentro de la biblioteca creo que resume el espíritu del festival. Hermosa fotografía. Una pregunta que les quieren hacer es ¿cómo podría un artista chileno lograr hacer esa residencia? ¿Hay algún papeleo? ¿Hay algún proceso? ¿Cómo sería el proceso? Lo primero que tienen que hacer es enviarnos un correo presentándose y decirnos cuál es su interés en la residencia. No es una vacación de un mes o dos, ¿cierto? Sino que la idea es venir a trabajar en un proyecto y construir un proyecto en torno a esa residencia. Así es que lo primero que habría que hacer es mostrar interés enviando un correo y ahí empezamos a conversar. Eso hizo feliz a muchos artistas. Algo de lo que estábamos hablando con Thomas antes es que de alguna forma Canadá ha logrado crear esta cadena de videogames, animaciones, historietas. ¿Por qué crees que eso fue posible en Canadá? ¿Fue algo que quizás fue apoyado por el gobierno, por las universidades? Sí. Son varios factores que confluyen. Uno, definitivamente, tiene que ver con las universidades. Creo que una gran ventaja es el seguro de salud gratuito, que puedes perseguir tus pasiones o tus intereses. Pasas 6 meses haciendo un cómic, ganando muy poco dinero, pero tienes esa red detrás que si te quiebras un brazo o cualquier cosa, puedes ir al hospital y te van a arreglar el brazo. Y eso es algo que es muy importante en la vida de un artista. Y por otra parte, está el tema de que nuestro clima es tan horrible que estamos atrapados en el interior de las casas 5 meses al año, con excepción de Vancouver, que ahí sí está lloviendo todo el tiempo. Entonces tenemos estos largos periodos de tiempo en los que puedes incubar un proyecto y también tienes el apoyo de las universidades, que en Ontario, por ejemplo, en muchas, en Quebec, tenemos el mayor porcentaje de universidades per cápita, creo, en Canadá. Entonces, hay mucho apoyo y la verdad es que el sistema de salud gratuito atrae mucho. Y eso y el hecho de que tenemos a Estados Unidos como vecinos y a Europa también, y el gobierno ha gastado mucha energía y recursos en ayudar al sector cultural a crear su propio contenido, ya sea en televisión, videojuegos, en las ediciones. Hay bastante presa para los creadores o compañías creen contenido y promuevan el contenido canadiense, ya sea en francés o en inglés. Y eso también hay organizaciones que financian que los editores se junten y busquen una forma de promover los cómics, ya sea en Canadá o en el extranjero. Eventos como el de nosotros obtienen financiamiento de Canadá, Quebec y Ontario también, lo que podría quizás no ser el caso en Estados Unidos o en Europa, dependiendo del país. Pero incluso así, podemos obtener financiamiento para crear delegaciones de autores para que vayan a eventos en Tokio o en Francia. Y esa ciertamente es una ventaja que tenemos. Y Quebec, siendo la única provincia de habla francesa en Canadá, está New Brunswick, que también es bilingüe, y hay ciertas comunidades francesas a lo largo de Canadá, pero Quebec, en Quebec está el 80% es francés. Entonces tenemos que crear nuestro propio contenido.
ya sean cómics, televisión, películas, tenemos nuestro propio sistema solar. Eso es fantástico porque han logrado llevar adelante la cadena creativa. Una de las preguntas que está haciendo el público es ¿cuál es el email para enviar la información de la residencia? Bueno, pueden enviarlo a info@quebecbd.com. Y también está el mail de Zoom. Y lo otro, los editores de Canadá están abiertos a colaboraciones con editores o artistas chilenos. ¿Hay alguna situación a la que ustedes estén abiertos o el entorno de los comic books? Sí, para TCAF, sí. Siempre es bueno tener eventos presenciales, bueno, ahora con todas las restricciones, pero hay muchas oportunidades de conocer a editores, a otros artistas. Si tienen un libro, si tienen trabajo especialmente que puedan mostrar, eso es lo más importante. El editor como La Pastèque trabaja mucho con, o Quarterly también trabaja mucho con autores internacionales, pero sé que Pau Pau es principalmente autores de Quebec, por ejemplo, pero hay algunos que trabajan sí con autores de afuera. Conundrum Press también hace muchas publicaciones y publica artistas de todo el mundo. Otra de las preguntas es, ¿cuál es su opinión de Captain Canuck? ¿Es un personaje famoso allá? No, la verdad que no. Es bastante divertido. Vi una publicación que hablaba de la historia. Solo ha habido muy pocos cómics oficiales y luego un gran tiempo en que no se hizo y ahora tienen ciertos problemas económicos en este momento, así es que no sé si será ya de buena suerte. Quebec siendo Quebec, ya saben, eso fue en los 70 y ya no es tan bien conocido. De alguna forma, todos estos personajes culturales se pierden en la traducción. Creo que sería fantástico si para cerrar pudieran darles consejos a nuestros artistas jóvenes. De lo que ellos deberían hacer ahora para entrar en la industria, porque muchos artistas chilenos, de alguna forma, tienen mucha energía, ¿sabes? Quieren conocer, quieren estar en la industria. ¿Algún consejo? Investigar, creo. Lo primero, vean a su alrededor y tienen que saber conocer el perfil editorial de su país. Busquen el proyecto dentro de su portafolio en que encaje. Es difícil que un proyecto encaje en todos lados. Lo mismo con la edición. Si tienes algo que es como más enfocado en DC Comics, los editores independientes que hacen trabajo personal no te van a elegir, pero hay que encontrar editores en los que tu proyecto encaje. Y también redes de contacto. Detectar cuáles son las organizaciones que te van a ayudar, ya sea organizaciones públicas, festivales, en las distintas ciudades. Si yo veo en Quebec hay algunas organizaciones locales que tienen cupos para artistas locales, pero tienen que invertir tiempo en hacer una buena red de contactos y una buena investigación, y eso les va a abrir puertas. Quizás ese es el mejor consejo.
Sí, una buena red de contactos y ser una buena persona en la industria. Y creo que eso ayuda mucho. Y luego no hay atajos en el trabajo, simplemente tienes que trabajar, seguir esforzándote, tienes que terminar los proyectos. Incluso si eso implica que lo vas a publicar tú mismo, ya sea un panfleto o una colección de papers, yo te diría que puedes empezar a venderlos, véndete a ti mismo. Mientras más cosas puedas terminar, más material puedas tener listo, eso realmente te va a ayudar. También porque las editoriales podrán ver tus proyectos terminados y eso les va a dar una idea cuando tú lo lees para saber si esto funciona o no. Y quizás el próximo proyecto sea mejor que el anterior. Y si trabajas en un gran proyecto, me han entregado proyectos de 120 páginas en color por artistas que quieren saber qué pienso yo. Quizás podrían haber hecho eso al principio porque es un poco difícil cuando has pasado 2 años de tu vida en un proyecto y alguien te diga, bueno, la verdad es que los dibujos no son muy profesionales o te falta o esto debió haber sido en blanco y negro y no en color. Entonces, también pide consejos desde el inicio y no al final. Y quizás, claro, tu tercer o cuarto proyecto, tienes que empezar más pequeño y de ahí ir creciendo. Tienes que tomar unos proyectos más pequeños. A veces como artista queremos abarcar mucho y si puedes encontrar un mentor para algunos proyectos, es muy bueno tener a alguien, una compañía o alguien al que tú le puedas hacer consultas durante el proyecto creativo. Tenemos 2 oportunidades de financiamiento de gobierno, una con ProChile y lo que ellos quieren hacer de alguna forma es crear un intercambio de editores y artistas. Así es que una de las colaboraciones que a nosotros nos gustaría crear es traer a personas de Canadá a Chile. Y eso sería una posibilidad que sería fantástica, de hecho, porque el mercado chileno está abierto a muchas historias y estilos distintos. Así es que eso creo yo sería algo que nos gustaría buscar, una verdadera colaboración entre Chile y Canadá. Incluso nosotros tenemos que ir allá y conocernos en persona. Yo nunca he estado en Canadá, pero me encantaría ir y conocerlos personalmente. No hay más preguntas de nuestros seguidores. Ha sido genial. Muchas gracias por su tiempo. Les agradecemos haberse dado el tiempo de compartir con nosotros y espero verlos pronto, ya sea que ustedes vengan acá o nosotros vayamos para allá. Sí, crucemos los dedos. ¿Han estado antes en Chile? No, en Argentina. Sí, conocí a un par de artistas chilenos ahí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Gracias.